Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. En la lección de hoy estaremos dando inicio al cuarto semestre. En este semestre nos acompañaremos los profesores Sautier, Mari y en este caso yo, William. Estaremos viendo asignaturas relacionadas con química, física y biología. En este caso, cada uno de nosotros representará una de esas asignaturas. Veremos entonces qué tenemos para el día de hoy. Veamos. El título de la primera unidad es Electrostática. La primera lección se denomina Electrostática, primera parte. Bien, estamos comenzando con el estudio de la electrostática. ¿Qué significa esta palabra? Pues bien, significa electricidad en reposo. Tenemos que podemos electrizar un cuerpo por frotamiento. Esto lo vimos en las primeras lecciones del primer semestre. Vamos a hacer un experimento donde veamos cómo podemos electrizar esta pluma a través de la frotación con la franela y después la vamos a acercar a un cuerpo para ver qué ocurre respecto a este cuerpo que estamos electrizando y el cuerpo al que acercamos la pluma. Como vemos, hay una interacción diferente. Vamos a tomar la pluma por el lado contrario. Vemos que no ocurre nada. Es decir, en la zona donde no se ha frotado la pluma no ha adquirido determinada propiedad. Solamente después de ser frotada la pluma con la franela, este adquiere determinada propiedad y puede atraer al cuerpo en cuestión. Si repetimos la experiencia en estos momentos, podemos notar de que mientras el cuerpo, quiero que fijen ahora, vamos a esperar, quiero que noten cómo se separa repentinamente de la pluma y eso está dado en que la interacción debido a la electrización de los cuerpos puede manifestarse de dos maneras, una de atracción y la segunda de repulsión. Esto fue estudiado por diferentes investigadores de manera aislada y no muy consecuente, pero posteriormente otros investigadores como Michael Faraday, Dufay, entre otros, realizaron experiencias similares con un punto de vista un poco más científico y pudieron sintetizar todas las interacciones. Llamaron a las interacciones de un tipo interacciones vítreas. ¿Por qué? Porque veían que el vidrio, en este caso no tenemos vidrio, el vidrio se electrizaba de una manera y atraía a los cuerpos de cierta forma. Y en este caso, las resinas, como por ejemplo el material con que está fabricada la pluma, las resinas adquirían otro tipo de propiedad o otro tipo de electricidad. Estos investigadores llamaron electricidad vítrea y electricidad resinosa. En este caso, otro investigador, para resumir estos términos y hacerlo de manera más simplificada, llamó a una electricidad positiva y a la otra electricidad negativa. Quiero que noten que esto es simplemente un problema de convenio. Pues bien, tenemos entonces que los cuerpos se pueden electrizar por frotamiento y pueden adquirir la propiedad de atraer a otros cuerpos. Veamos entonces en qué consiste el fenómeno de la electrización. La electrización consiste
en que los cuerpos adquieren la propiedad de atraer a otros cuerpos después de ser frotados, estos cuerpos se dicen que están electrizados o cargados eléctricamente. Es importante hacer notar que el fenómeno de la electrización se puede manifestar por dos vías o tres, digamos, por frotamiento, por inducción o por contacto. En este caso, en el caso que acabamos de experimentar, se manifiesta a través del frotamiento del tejido sobre la resina. En otros casos se manifiesta por inducción, es decir, acercamos el cuerpo al cuerpo que queremos atraer y simplemente en esa región se determinan determinadas características y atrae el cuerpo. Esto es por inducción, y por contacto es cuando hacemos contacto del cuerpo electrizado con el cuerpo a atraer. Pues bien, les decía que investigadores dividieron estos tipos de electricidad en dos tipos, positiva y negativa. Vamos a copiar esta nota que tenemos preparada para ustedes. En la naturaleza existen solamente dos tipos de carga eléctrica, las positivas y las negativas, las cuales se expresan en unidades de Coulomb.
decía que a través de experimentos como este podemos interpretar que existen dos tipos de interacción, unas de repulsión y otras de atracción. ¿De qué depende de que una interacción se dé y otra no se dé? Vamos a repetir otra vez el experimento. Frotamos el cuerpo con el fin de electrizarlo, lo atraemos al otro cuerpo. En este caso, estamos electrizando el otro cuerpo también por contacto. Vamos a aumentar la carga de la pluma. Y quiero que noten cómo, en este caso, lo que hay es una repulsión respecto al papel con la pluma. Si lo atraemos por el otro lado, ocurre lo mismo. Inicialmente se experimentaba una atracción. ¿A qué se debe esto? Pues bien, experimentadores un poco más sagaces se dieron cuenta de que las cargas de un mismo tipo tienden a repelerse y las cargas de signo contrario tienden a atraerse. Esta es una ley de interacción de las cargas. Un mismo tipo de cargas tienden a repelerse y un mismo tipo de cargas, en este caso, disculpen, cargas de signo contrario, tienden a atraerse. Vamos a copiar esta ley importante de la interacción entre las cargas. Vamos a ver entonces la ley cualitativa de las cargas. Esta ley plantea que las cargas de un mismo signo se repelen y las cargas de diferentes signos se atraen en su interacción. Recuerden que solamente se dividieron las cargas en dos signos, positivas y negativas. En la imagen se aprecia esta interacción a través de los vectores fuerza. En este caso, las cargas de igual signo tienden a separarse entre sí, o en lo que es lo mismo, tienden a repelerse. Y las cargas de signos contrarios tienden a unirse entre sí, es decir, tienden a atraerse. Esto ocurre tanto para las cargas negativas respecto a la negativa, como para la carga positiva respecto a la positiva. Me refiero a la repulsión.
Bien, a través del frotamiento podemos electrizar un cuerpo tanto positivamente como negativamente. En el caso de diferentes experimentos, investigadores llegaron a la conclusión de que la carga se manifestaba como un fluido. En este caso, la corriente eléctrica tenía cierta analogía con un fluido. Esto fue una idea alternativa que se deriva del siguiente experimento y de otros más también. Pues bien, supongamos que por cualquier método electrizamos un cuerpo. Este cuerpo lo vamos a conectar a tierra a través de un conductor y podemos notar cómo la carga a través del conductor pasa a tierra. Esto dio la idea de que la carga era como un fluido que puede fluir de una altura determinada a otra altura determinada. Llegaron a la conclusión entonces de que la carga podía fluir libremente. Esto fue una conclusión errónea. ¿Por qué? Porque la carga no se deriva como un fluido. Sabemos hoy que un fluido consta de partículas elementales, en este caso átomos, moléculas y así otras partículas subatómicas. Pues bien, en el caso de la electricidad ocurre lo mismo. La electricidad está cuantificada. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues bien, que hay determinadas porciones de electricidad que no pueden ser sobrepasadas hacia abajo. Estas porciones se denominan carga eléctrica elemental y coinciden con la carga eléctrica del electrón. Veamos entonces la siguiente conclusión. La ley de la cuantificación de la carga establece que la carga eléctrica de todo sistema de cuerpos consta de un número entero de cargas elementales iguales a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, carga que corresponde al electrón. Quiero que noten el valor de la carga, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto es aproximadamente una millonésima de coulomb. Es una carga muy pequeña y esta carga corresponde al electrón. Después de conocer que en todo sistema eléctrico consta de determinados cuantos de carga, en este caso estos cuantos pertenecen a la carga del electrón, podemos saber entonces qué ocurre en el proceso de la electrización por frotamiento. Cuando frotamos la pluma, lo que estamos haciendo es arrancando electrones de la pluma. Si arrancamos cargas negativas de este cuerpo, ¿qué ocurrirá con su carga total? Pues bien, aumentará el número de cargas positivas, ya que hay un número de cargas negativas que están fuera del cuerpo, por lo que el cuerpo se cargará positivamente. Si el caso fuera lo contrario, es decir,
Si por el frotamiento la pluma arranca electrones del tejido, entonces la pluma aumentará su carga total negativa, por lo que se va a cargar negativamente. De esta manera, a través de la electrización, podemos cargar los cuerpos positivos o negativos. Recuerden, solamente estamos arrancando electrones. No es posible eliminar ni brindar cargas positivas. Las cargas positivas están concentradas en el núcleo del átomo y dentro del núcleo del átomo existen fuerzas muy superiores a las fuerzas que vamos a estudiar en esta misma clase. Me refiero a la fuerza de Coulomb. Vamos entonces ahora a derivar otra ley fundamental de la electricidad. Me refiero a la ley que establece que la carga de un sistema se conserva. ¿Qué dice esta ley? Pues bien, haciendo una analogía con la ley de conservación de la energía, podemos decir que no podemos en un sistema eléctricamente aislado ni llevar cargas ni extraer cargas sin que haya una conservación en todo el sistema. En este caso, el sistema es paño-pluma. En todo el sistema producto del frotamiento, se conserva la carga. Cuando froto la pluma, estoy extrayendo electrones de la pluma y esos electrones pasan al paño, siguen en el sistema. Si caso fuera contrario, la pluma extrae electrones del paño, los electrones siguen estando en el sistema y tiene que existir la misma cantidad de cargas positivas que negativas antes de la interacción. Todas las sustancias en estado natural son eléctricamente neutras. Solamente a través de determinados procesos e interacciones pueden cargarse o perder electrones las sustancias. Veamos entonces esta ley enunciada con palabras. La ley de conservación de la carga plantea lo siguiente. Esta ley plantea que en todo sistema eléctricamente aislado, la suma algebraica de todas las cargas que lo componen permanece invariable. Invariable es un sinónimo de constante. Las leyes de conservación en la ciencia son ejes directores de los experimentos. A través de las leyes de conservación se puede establecer si una teoría o un experimento está correcto o incorrecto. En el caso de la desintegración espontánea de ciertos núcleos, también se manifiesta la ley de conservación de la carga. ¿Qué cosa es la emisión radioactiva? Pues bien, ciertos núcleos emiten otros núcleos más pequeños que el original. Estos núcleos más pequeños llevan carga del núcleo inicial. En este caso, la carga total equivale a la suma algebraica. Recuerden esta palabra. Esta palabra significa que tienen que sumarse los signos de las cargas. Si hay menos 2 cargas negativas y se suman a 2 cargas positivas, tenemos un valor de 0 carga total.
En este caso, el valor 0 coincide con un sistema donde la carga es nula. Pues bien, en experimentos de emisión radiactiva, el átomo que sale con un valor de carga, en este caso digamos 2 coulomb, pertenece inicialmente al átomo original. La carga total del sistema es la suma de la carga del átomo que sale espontáneamente y la carga del átomo inicial. Tiene que dar, en el caso 4 y 2, 6 coulomb. En el caso de otro experimento o de otra manifestación de la naturaleza, me refiero a la emisión de ciertos rayos gamma. Estos rayos gamma son capaces de generar electrones y antielectrones, es decir, electrones con cargas positivas y electrones con la carga de todo electrón, electrón con carga negativa. Si dos electrones, o en este caso un electrón y su antipartícula, que es un electrón con carga positiva, se unen en ciertas condiciones, repito, estas son condiciones de laboratorio, cuando estos dos electrones con cargas de igual signo, pero de valor contrario, o disculpen, con cargas de igual valor, pero de signo contrario, cuando estas cargas se unen, se elimina la carga total del sistema, una carga negativa, una carga positiva, se unen, la carga total del sistema es 0. Estos son experimentos muy interesantes que ponen de manifiesto la ley de conservación de la carga en el micromundo. Vamos entonces ahora a derivar otra ley, y esta ley es la que establece la interacción entre cuerpos cargados. Si frotamos un cuerpo o de alguna manera electrizamos un cuerpo, este adquiere cierta carga. La pregunta está, ¿cómo, con qué fuerza atraerá al otro cuerpo respecto a este cuerpo inicial? Pues bien, para esto surgió determinados experimentos llevados a cabo por ciertos investigadores, entre los que estuvieron de manifiesto Charles Coulomb. Coulomb determinó la fuerza con que una partícula cargada atrae a otra partícula. En determinados experimentos muy minuciosos, determinó que la fuerza depende del producto de las cargas y de la distancia a la que se encuentran estas cargas. Mientras mayor sea la distancia, menor será la manifestación de la fuerza, y mientras mayor sea la carga, mayor será también la manifestación de la fuerza. Esto Coulomb lo llevó a una ley matemática, y por eso es que se le da un gran mérito a su trabajo. Otros experimentadores pudieron especular esta ley, pero ninguno pudo llevarla a una teoría matemática. Charles Coulomb lo pudo hacer. Veamos entonces qué plantea la ley de Coulomb. Vamos a ver la ley de Coulomb. La ley de Coulomb plantea que dos cargas puntuales estacionarias interactúan entre sí con una fuerza proporcional al producto de la magnitud de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Quiero que noten aquí que la fuerza es proporcional a las cargas que interaccionan e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Les decía que Coulomb tuvo el genio de enunciar esta ley matemáticamente y es lo que aparece en la pantalla. La fuerza es proporcional al producto de las cargas, por eso se coloca en el numerador, y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado a la que separa las cargas. Inversamente proporcional se traduce como un cociente, y en este caso el denominador es la distancia al cuadrado. La constante K es una constante que depende del medio en el cual se encuentren las cargas. Si están en el vacío, se considera que la constante K tiene un valor de 8,9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Newton logró enunciar la ley a través de un experimento muy minucioso. Esto lo pudo hacer de la siguiente manera. En pizarra tenemos el esquema a grandes rasgos de la balanza de torsión que utilizó Newton. ¿Por qué se le llama balanza de torsión? Pues bien, estos son dos cuerpos suspendidos en un alambre muy fino que es capaz de cambiar la orientación o el ángulo de giro en dependencia de la fuerza que se aplique sobre él. Newton aisló eléctricamente el sistema e hizo lo siguiente. Cargó un cuerpo con cierto valor de carga, con el mismo valor de carga con que estaba cargado el cuerpo que estaba dentro de la balanza, introdujo el cuerpo dentro de la balanza y, como ustedes saben, cargas del mismo signo tienden a repelerse, por lo que la balanza hará un cierto giro y a través del ángulo de giro Newton pudo determinar el valor de la fuerza con que esas dos partículas interaccionaban. Por supuesto, mientras mayor era la carga que Newton introducía en su sistema, mayor era la fuerza con que el sistema iba a cambiar su dirección de giro. Newton, de esa manera, pudo comenzar su investigación y deducir que la fuerza era proporcional a las dos cargas que estaban interaccionando. De esta manera pudo ir paso a paso completando su ley. ¿Qué le faltaba? La distancia. Pues bien, sabemos por experimentos muy sencillos que mientras mayor sea la distancia a la que ubicamos el cuerpo respecto al otro, menor será la fuerza de la interacción. Pero bien, esta proporcionalidad no es una proporcionalidad directa, es una proporcionalidad inversa y cuadrática. ¿Qué quiere decir esto? Mientras la distancia aumenta un cierto valor, la fuerza disminuye otro valor, pero en una cantidad cuadrática. Esto, repito, Newton lo pudo establecer utilizando esta balanza y la ley le iba quedando de esta manera. En pizarra, quiero que noten que no hay un signo de igualdad, simplemente un signo de proporcionalidad. La fuerza es proporcional a la constante, en este caso las dos cargas, sobre la distancia al cuadrado. ¿Por qué no se puede colocar un signo de igualdad? Pues en esta ecuación falta un coeficiente y es el coeficiente de proporcionalidad. Este coeficiente es precisamente la constante K y depende de cada medio donde las dos cargas se encuentren. Si está en el vacío, si está en agua, si está en un material aislador, etcétera, etcétera. Cada medio tiene una constante K determinada y esta constante es la que permite ubicar el signo de igualdad en la ecuación. Y la ley de Coulomb queda establecida de esta manera. Esta es la ley fundamental para cargas estacionarias y en reposo de la electrostática. Pues bien,
a través de esta ley se puede calcular la fuerza con que interaccionan. Vayamos a otro lugar de la pizarra. Si conocemos el valor de las cargas, si conocemos la distancia que separa estas cargas y si conocemos el medio en el cual las dos cargas se encuentran, podemos determinar el valor de la fuerza con que estas dos cargas interaccionan. De esta misma manera podemos hacer si tenemos una tercera carga. Claro, recuerden que la fuerza es un vector y hay que tener en cuenta su dirección y sentido. Si vamos a calcular la fuerza de este sistema de carga, tenemos que hacer un análisis vectorial, calcular la fuerza de cada par de cargas. En este caso, vamos a colocar calculamos la fuerza con que interacciona la carga 1 con la carga 2. Calculamos la fuerza con que interacciona la carga 1 con la carga 3. Y calculamos la fuerza con que interacciona la carga 3 con la carga 2. Siempre a través de la misma ecuación. Pues bien, de esta manera podemos calcular las fuerzas con que interaccionan cada par de cargas y hacer un análisis vectorial y determinar la fuerza total con que interaccionan estas cargas. Esto, repito, es la ley fundamental de la electrostática. Veamos entonces a continuación a través de qué se propaga la interacción entre estas cargas. Si tenemos el cuerpo electrizado, lo acercamos al otro, aún sin que haya contacto entre ellos, vemos que el otro tiende a acercarse o tiende a repelerse sin que haya contacto. Pues bien, esta idea de una fuerza a través de un medio no material es una idea que complicó la mente de ciertos físicos y enunciaron que el campo es el medio a través del cual se propaga la interacción. Esta idea fue enunciada por Michael Faraday y es una idea muy, pero muy conveniente para estudiar los fenómenos eléctricos. Cuando un cuerpo interacciona con otro cuerpo, cuando están cargados eléctricamente, a través de estos dos cuerpos se altera la región del espacio. Y esta región del espacio, que adquiere determinadas propiedades, se denomina campo electrostático. A través de este medio se considera que se propaga la interacción. Vamos a copiar la definición. La interacción entre los cuerpos eléctricamente cargados y en reposo se efectúa a través del campo electrostático que ellos mismos originan en su entorno. El campo electrostático se cuantifica a través de una magnitud muy importante y esta es la intensidad del campo. Veamos a continuación. Pues bien, antes de ver la intensidad del campo, tenemos que las fuerzas se establecen a través de ciertas líneas originadas a través del centro de carga hacia el infinito. Veamos entonces cuáles son estas fuerzas. En el diagrama aparece representado la interacción de dos cargas positivas. Como pueden ver, en la región en que las cargas se acercan, las fuerzas se oponen a este acercamiento y las líneas de fuerza se desdoblan. Estas líneas de fuerza sería la trayectoria que ocuparía una carga positiva cuando se inserte en ese campo eléctrico. En este caso, estamos viendo las líneas de fuerzas que caracterizan el campo electrostático de dos cargas de signos contrarios. Como sabemos, las cargas de signos contrarios tienden a acercarse una a otra.
Por eso es que una carga entra las líneas de fuerzas y en la otra carga salen las líneas de fuerzas. De la carga positiva salen las líneas de fuerzas y a la carga negativa entran las líneas de fuerza. De esta manera, cada una de estas cargas se atraen mutuamente. Pasemos ahora a ver cuál es la magnitud que caracteriza el campo. Para caracterizar cuantitativamente la fuerza con que actúa el campo electrostático sobre los cuerpos cargados, se utiliza el vector intensidad del campo electrostático. Este vector se denota con el símbolo de la letra E. Recuerden que es un vector y estará dirigido en la misma dirección y sentido en que actúa la fuerza electrostática. Este vector se cuantifica a través de la siguiente ecuación. Vector intensidad del campo electrostático es igual al cociente entre la fuerza y la carga en cuestión y se expresa en unidades de Newton sobre Coulomb. Copien la ecuación superior, que es la ecuación fundamental del campo electrostático. Pues bien, no queda más para la lección de hoy. Tenemos en la próxima lección que seguir sintetizando estos conocimientos y aumentar todos los que vendrán posteriormente. Hasta la próxima lección.